Génesis 38. Voy a esperarle para que juntos vayamos a la palabra. Hemos estado exponiendo sobre el tema de la cultura de los deseos bajo el título de los dichos de los sabios, hablando de la relación saludable, bendecida y próspera del matrimonio, enfocando específicamente la intimidad y la santidad de la cama, la pureza en la intimidad sexual. Y Dios nos ha introducido de una manera muy profunda en lo que es la mayordomía de los deseos. Y vimos muchos aspectos en las predicaciones pasadas que ustedes pueden apreciar por medio del internet. Esta mañana continuamos hablando acerca de los efectos de la intemperancia y de cómo el Espíritu Santo, tomando el timón de nuestros deseos, nos está llevando a la temperancia del reino. El apóstol dijo con mucha razón que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. La marca, la evidencia en esta tierra, lo que marca la diferencia y el contraste entre la vida del cielo y la vida del mundo, es el equilibrio, la equidad, la belleza, el orden y la forma como los hijos y las hijas de Dios manejan sus deseos. Porque no es un hecho escondido. La palabra nos revela en las cartas, específicamente en 2 Corintios 5:15, que Jesús murió por nosotros, para que los que vivimos, dice que por todos murió, para que los que vivimos por su muerte no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya no vivimos para satisfacer ante todo y primero nuestros deseos, sino para agradarle a Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero para poder vivir esa vida hay que entender lo que es la temperancia del reino. Dios nos encontró en la cultura de la intemperancia. Escuche, vea la administración de esta mañana y va a entender lo que es la intemperancia. Ya está explicada, está expuesta. Y el contraste con la temperancia. Dios nos saca de ese mundo de desorden, de desenfreno, de descontrol, y nos trae a su reino y nos está llevando progresivamente a la temperancia de su reino, porque todavía hay áreas intemperantes en nuestras vidas. La señal de que hemos nacido de Dios, de que hemos nacido de nuevo, es que estamos creciendo en la temperancia. Ya estamos aprendiendo a decir que no cuando se trata de algo que no le agrada a Dios y que puede acarrear maldición a nuestras vidas, y lo entendemos, y decir que sí a lo que agrada a Dios. Amén. Pero eso solamente es posible para los nacidos de nuevo, vimos esta mañana, y para aquellos que le entregan cada día el timón de sus deseos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede manejar bien una vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tú no puedes manejar tu vida bien, Satanás mucho menos, otra persona tampoco. El único que puede manejar tu vida bien es el Espíritu Santo de Dios. Diga: cuando el Espíritu conduce, no hay accidentes, no hay salida de la ruta, no hay descarrío. Él maneja bien nuestras vidas. Pero es una batalla, dijo Pablo a los Gálatas. Hay una lucha porque, como vimos, hay una anarquía en nuestras almas, una anarquía contra todo lo que es moral, espiritual, todo lo que es equilibrio. Hay una lucha entre la carne y el espíritu, una batalla. Pedro dice: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, batallan. Y la palabra utilizada, como lo vimos esta mañana, es un término militar. Es como que un ejército se levanta con ímpetu. Y esa lucha, ese desenfreno, solamente puede mantenerse en su lugar cuando el Espíritu Santo por la palabra lo tiene sometido. Yo no puedo someter mis deseos. Dios tiene que hacerlo en mí. Denle un aplauso al que vive. Él lo hace, Él quiere hacerlo. Amén. Amén. Amén.
Por eso dice Pablo, si andan en el Espíritu, no satisfaceréis los deseos de la carne. Yo quiero continuar hoy. Vimos esta mañana la razón por la que es importante entregarle el timón de nuestros deseos al Espíritu para poder llegar al nivel de la temperancia del reino y poder ver la vida abundante y la bendición de Dios ser operativa grandemente en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestra relación matrimonial y todo lo que de eso se desencadena. En esta tarde vamos a ver cómo es, por qué y cómo le entregamos el timón de nuestros deseos al Espíritu Santo. Voy a terminar esta parte de los deseos de la honra en la relación matrimonial, de la santidad de la cama, de la santidad de la desnudez, de la santidad del sexo, de la mayordomía de los deseos. Voy a terminarlo en esta tarde con esta parte que habla de las dos razones fundamentales, por qué y cómo. Vaya conmigo a Génesis 38, creo que ya usted lo tiene. Y yo vamos a leer todo el pasaje. Quiero que usted tenga paciencia conmigo. Me es urgentemente necesario leer toda esta porción. No se distraiga para que capture, según el Espíritu nos abre el entendimiento mientras leemos la idea y después viene la exposición. Dice la palabra, verso 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá dejó a sus hermanos y se dirigió a residir con un hombre adulamita que se llamaba Hira. Judá vio allí a la hija de un hombre cananeo llamado Súa y la tomó y se unió a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y él llamó su nombre Ella concibió otra vez y dio a luz otro hijo y ella llamó su nombre Onán. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo y ella llamó su nombre Sela. Él estaba en Kesib cuando ella dio a luz. Judá tomó una mujer para su primogénito. Esta se llamaba Tamar. Pero el primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, únete a la mujer de tu hermano, cumple así con ella tu deber de cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Pero sabiendo Onán que el hijo que le naciera no sería considerado suyo, sucedía que cada vez que se unía a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también a él le quitó la vida. Entonces habló Judá a Tamar, su nuera, diciendo, permanece viuda en la casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela, porque pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos. O sea, vio a Tamar como la viuda negra. Dijo, si ya se murieron los otros dos y le doy el tercero, me quedo sin hijo. Y usó allí algo bien deshonesto. Y mire lo que pasó, la mandó a casa de su padre. Y Tamar se fue y permaneció en la casa de su padre. Verso 12. Pasados muchos años, murió Batsúa, la mujer de Judá. Cuando Judá se había consolado, subió a Timnat, a los esquiladores de sus ovejas, él y su amigo Hira, el adulamita. Y avisaron a Tamar diciendo, he aquí que tu suegro sube a Timnat a esquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó su vestido de viudez y se cubrió con un velo. Se envolvió con un manto y se sentó a la entrada de Enahim, que está junto al camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido, pero que a ella no se le había sido dado por mujer. Entonces la vio Judá y pensó que era una prostituta. Pensó que era una prostituta porque había cubierto su cara. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, note bien esta escena. Él la ve porque estaba vestida como una prostituta. Fue un plan que ella elaboró para lograr el cumplimiento del derecho que tenía a ser redimida por el levirato, para que el hermano
le levantara descendencia. Pero Judá ya se había olvidado de ese tema y se va a esta área donde se fue con su amigo, y de repente va caminando y se encuentra con esta prostituta, porque él ni idea tenía de que era Tamar. Y dice que se salió del camino hacia ella y le dijo: ven y deja que me una a ti. O sea, ven y tengamos sexo. Pues no sabía que ella era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás si te unes a mí? Él respondió: yo te enviaré un cabrito del rebaño. Ella dijo: tienes que darme una prenda hasta que me lo envíes. O sea, no confío en tus palabras. Ya ustedes saben lo que había pasado con Sela. Él no sabía con quién él estaba tratando, pero ella sabía con quién estaba tratando. No, dame una prenda de garantía. Entonces, él le dijo, verso 18, ¿qué prenda te daré? Ella le respondió, casi nada le pidió, hermano. ¿Tú qué? Mire, hay diferentes versiones que traducen. Una traduce tu anillo. ¿Cuántos tienen tu anillo? Muy bien. Otra traduce tu sello, que es la misma cosa, le voy a explicar. Tu cordón y tu bastón que llevas en la mano. Él se los dio y se unió a ella y ella concibió de él. Wow. Quedó en estado la prostituta, entre comillas subrayado. No creo que alguien que se une, compra un momento de placer, quisiera que la prostituta le quedara en estado. Y en este caso, ella concibió de él. El hombre estaba arrebatado, hermano, estaba desacatado, Judá. Luego, ella se levantó y se fue. Después se quitó el velo que tenía sobre sí y se vistió de nuevo con su vestido de viudez. Judá envió el cabrito del rebaño por medio de su amigo el adulamita para que recuperara la prenda de mano de la mujer, pero él no la halló. ¿Por qué cree usted que Judá lo mandó y no fue a buscarla personalmente? Él estaba protegiendo su reputación. Verso 21, entonces preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la prostituta de Naim junto al camino? Ellos le dijeron, aquí no hay ninguna prostituta. Él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. También los hombres del lugar dijeron, aquí no hay ninguna prostituta. Y Judá dijo, note bien, que se quede con la prenda, hombre. En mi Biblia está entre signos de admiración. Que se quede con la prenda. No seamos objeto de burla. He aquí yo le he enviado este cabrito, pero tú no la has hallado. Que se quede con la prenda. Aconteció que después de unos 3 meses le informaron a Judá diciendo, tu nuera Tamar ha cometido adulterio y está encinta a consecuencia del adulterio. Y Judá dijo, ni lo dejó terminar, hermano, sáquenla y que sea quemada. ¿Usted se imagina? Cuando era sacada, la iban a sacar para quemarla, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Ay, mi madre, qué palo. Y añadió, mira pues, ¿de quién son estas cosas? Diga conmigo, repitan, el anillo, el cordón y el bastón. Repítalo conmigo, el anillo, el cordón y el bastón. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, porque no se la he dado a mi hijo Sela. Y no volvió a tener relaciones sexuales con ella. Y mire qué golpe, el verso 27. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que habían ¿qué? Amado, para que usted vea. La semilla de un deseo mal manejado se va a multiplicar más abundantemente.
había concebido mellizos en el vientre de Tamar. Y cuando ella daba a luz, sucedió que uno de ellos sacó la mano, la partera la tomó y ató a su mano un hilo rojo diciendo: este salió primero. Pero sucedió que cuando él volvió a meter la mano, he aquí salió su hermano. Esto se recuerdan, parece la historia de Jacob y Esaú, ¿recuerdan? Oiga, mire, esto no sucede porque sí. Lo que pasó con Jacob y Esaú fue un designio divino. ¿Cuántos lo creen? Lo que pasó con Jacob y Esaú era porque había un plan eterno detrás de eso. Igualmente, esto que pasó aquí no fue un accidente. Se metió Dios. Dios va a dar un mensaje, Dios va a dar una lección a Judá para toda su vida. He aquí salió su hermano y ella exclamó: ¿cómo te abriste una brecha? Diga brecha. Marque esa palabra, diga brecha. ¿Cómo te abriste una brecha? ¿O qué brecha te has abierto? Una herida le abrió por el forcejeo para tratar de salir primero. Debió haber sufrido mucho dolor Tamar. Y llamó su nombre Fares. Y quiero decir, ¿cuántos son apellidos Pérez aquí? Levanten la mano los apellidos Pérez. Usted familia de este que nació aquí. En hebreo Fares es Pérez. De ahí es que viene. Usted, sus ascendientes son judíos, si usted es apellido Pérez. Si no fue que su abuelo fue esclavo de un judío y le puso el nombre del él. Pero usted tiene por ahí sangre hebrea, los Pérez. En español, el niño, el nombre que le pusieron fue Pérez. Verso 30. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo rojo, y llamó su nombre ¿cómo? ¿Cómo? Saraj o Seraj, que en el original quiere decir un resplandor rojo, rojizo, o un amanecer, un bello amanecer. Pregunto, ¿quién debió nacer primero? ¿Quién debió nacer primero? El bello amanecer. Sara debió nacer primero. Pero ¿quién forcejeó y se le adelantó? La brecha. Diga, una brecha en un bello amanecer. Producto de un mal manejo, de un deseo. Producto de un acto de intemperancia. El destino estaba marcado para la línea de Judá. Lo vemos en Génesis 49, aún antes se dio esto. Pero cuando Jacob bendice a Judá y le da el oráculo del designio divino sobre su vida y su destino, lo señala como el león, lo señala como el hombre de donde vendría la descendencia del reino, el que tomaría el dominio y tendría autoridad en su cetro, el que bebería el vino, se bañaría en el vino y la leche blanquearía sus dientes. Cuando Balaán bendice a Israel en lugar de maldecirlo, al referirse al advenimiento del Mesías, dice que nacerá estrella de Jacob. ¿Lo han leído? Nacerá estrella de Jacob. Y cuando Jacob bendice a Judá, dice hasta que venga Silo, refiriéndose a ese rey Jesús, al Mesías. ¿Cuántos lo creen? Vaya agarrando. En segunda de Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos hasta que la estrella resplandeciente de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Cómo se le llamaba a Jesús? La estrella de Jacob, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, Jesucristo proféticamente sería ese bello amanecer que vendría de la generación de Judá. En el gen de Judá, en el esperma de Judá, en el deseo de Judá, había un contenido profético.
que señalaba un destino de salvación, de liberación, un amanecer para un mundo que estaba en oscuridad. Pero él no lo sabía, ni se interesó en saberlo, no indagaba, no buscaba, no le dio la seriedad que le dio José a su llamamiento. Y por eso no tuvo la revelación de lo que había en sus deseos. Diga: los deseos de un hombre de Dios, los deseos de una mujer de Dios no son cosas para jugar. Hay propósito en tus deseos. Porque una semilla, un esperma y un óvulo se desprenden por causa de un deseo satisfecho. ¿O me equivoco? O sea, aún en tus deseos hay propósito, hay contenido de Dios. Hay destino en tus deseos. Por eso, para Dios llevar a cabo su plan en tu vida, ¿cuántos de ustedes creen que Dios tiene un plan serio contigo y tu descendencia? Yo lo creo. Entonces tú no vas a mal manejar tus deseos. Tú no le vas a dar culto a la intemperancia. Tú no te vas a entregar a todo lo que tú quieres hacer. Tú vas a someter, le vas a dar el timón al Espíritu Santo. ¿Por qué causa? Porque Dios está metido en tus deseos. Claro que el diablo va a querer profanarlos, mal usarlos, desacatarlos, desenfrenarlos. Judas se salió del camino. Judas se fue con una, porque aunque Tamar no era una prostituta en ese momento, lo era en la mente de Judas, de Judá. Y mire cuál fue la consecuencia. ¿Qué vemos en la línea de Judá? Que las heridas más profundas en la familia que salió del lomo de ese hombre, las lágrimas más torrentes, las decepciones más profundas, más terribles que vivieron su descendencia, fue por causa del desenfreno sexual. Cuando leemos la genealogía de Jesús, incluyen prostitutas. Yo le pregunto a usted, ¿usted quisiera que en sus futuras generaciones hayan prostitutas incluidos? ¿O prostitutos? Nadie desea algo así. ¿Usted cree que fue la voluntad perfecta de Dios que la genealogía que traería el Mesías, la estrella resplandeciente, el bello amanecer, aparecieran prostitutas? Claro, la gracia de Dios. Hay una lección histórica, pero también hay una lección de amor y de gracia por el hecho de que aparecen esas mujeres allí. Porque no siguieron siendo prostitutas después que se sometieron a la ley de Jehová. Después que entraron a la línea genealógica. Pero aún así, la fama de esa persona, toda esa semilla la sembró Judá. Esa brecha la abrió Judá. Se abrió una brecha en las generaciones de Judá, que el único que pudo cerrarla fue Jesucristo. Asimismo, las brechas que se abrieron en tus generaciones, las brechas de desenfreno, de mala mayordomía de los deseos, esa brecha de intemperancia que han dañado tus generaciones, el Señor Jesucristo viene para cerrarla, no para que continúen, como hizo con la descendencia de Judá. ¿Por qué? Repítalo conmigo, porque para detener la operación de la maldición hay que cerrar las brechas. Hasta que no vino el Mesías, hubieron actos vergonzosos, bochornosos en la descendencia de Judá. Lo peor que vimos fue el caso de David,
que fue el que instituyó, por el cual Dios instituyó el reino prometido, y que proféticamente se refería al de Jesús, porque después se le llama a Jesús el hijo de David. Vemos el caso de David con Betsabé. Vemos el caso de Absalón, que violó a su concubina en la azotea del palacio. Vemos a Salomón, que perdió el reino, se lo echó a perder porque se dejó arrastrar por prostitutas extranjeras. 300 mujeres y 700 concubinas. ¿De dónde se abrió esa brecha? En el desacato de Judá. La conducta desenfrenada de muchos hombres y mujeres de hoy empezaron en sus antepasados. Pero son maldiciones, son raíces que solamente la sangre de Jesús, el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo puede desarraigar y limpiar y cambiar para siempre el destino de las generaciones que te siguen a ti. Vale la pena que se detenga mi desenfreno y que se detenga tu desenfreno. Entregarle el timón al Espíritu Santo de nuestro deseo es salvar nuestro destino. Dios quería un bello amanecer, pero se metió una brecha en el camino. Él quería un Sera, pero se le adelantó un Fares. Cuando usted estudia la palabra brecha en la Biblia, en ningún sitio se menciona con una connotación positiva. Recuerde el caso de Números, cuando el pueblo se corrompió, de Baal-peor. La palabra peor viene de la misma palabra Fares, el señor de las brechas. Baal representa al diablo en la Biblia. Y dice que a Baal se le adoraba en esos pueblos paganos como el señor de las brechas. Porque ese es el trabajo del diablo, abrir brechas. Como los enemigos del pueblo abrían brechas en el muro para entrar y destruir, así el diablo quiere abrir brechas en el muro de Dios alrededor de tus generaciones para entrar y destruir. Y por eso crea el desenfreno, la mala mayordomía de los deseos, profana el templo del cuerpo y te quiere llevar a vivir una vida cristiana liviana, falta de temor de Dios, para mantener las brechas abiertas. ¿Por qué? Porque no es simplemente un muro de bloque macizo, materiales, de arena y cemento, de piedra. No, la Biblia dice que Jehová mismo es muro y antemuro alrededor de ti y alrededor de tus generaciones. Pero tu desenfreno hace que Dios se eche a un lado y se abran brechas. Le da el derecho al enemigo. Pero Cristo vino para cerrarlas. Cristo vino a restaurar tu muro de bendición. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que entender primero por qué hay que cerrar las brechas que se han abierto. Tal vez no las abriste tú, la abrió tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu mamá, tu tatarabuela. Pero Dios te da la autoridad para cerrarla hoy. Tiene la autoridad para cerrarla. En Cristo Jesús tú y yo tenemos la autoridad para decirle a esos demonios de desenfreno, de inmoralidad, aquí se detienen y retroceden en el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros romper el ciclo de la intemperancia? Diga, hay que romper. Es tiempo de romper el ciclo de la intemperancia y entrar al de la temperancia del Espíritu. Es tiempo de quitarle el timón al diablo y dárselo al Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestras generaciones.
El diablo no tiene derecho a guiar tus generaciones. Es el Espíritu de Cristo el que tiene el derecho. Aleluya. Primer error que cometió Judá, que nosotros no debemos cometer. Mira. Verso 1 en adelante. El primer error que cometió fue, dice, aconteció en aquel tiempo que Judá dejó a sus hermanos y se dirigió a residir con un hombre adulamita que se llamaba Hira. Judá vio allí a la hija de un hombre cananeo llamado Súa y la tomó y se unió a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo y él llamó su nombre Er. Ella concibió otra vez y dio a luz otro hijo y ella llamó su nombre Onán. Volvió a concebir y dio a luz otro hijo y ella llamó su nombre Sela. Él estaba en Kesib cuando ella dio a luz. Judá tomó una mujer para Er, su primogénito. Esta se llamaba Tamar. Pero el primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: únete a la mujer de tu hermano, cumple así con ella su deber de cuñado, tu deber de cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Pero sabiendo Onán que el hijo que le naciera no sería considerado suyo, sucedía que cada vez que se unía a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor y también a él le quitó la vida. ¿Cómo podemos cambiar el ciclo de la intemperancia y entrar al ciclo de la temperancia y de la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestras generaciones? Consagrando nuestra libertad al Señor. Diga conmigo: es tiempo de consagrar nuestra libertad. Diga: es tiempo de consagrar mi libertad. Judá no consagró su libertad. La usó para él. Él se adueñó de su libertad. Él manejó su libertad. Amados míos, gracias. No la consagró. Mire. Judá, escogió el lugar que él deseaba. Él no tenía que salir de la tierra donde Dios lo tenía. Dice que él decidió mudarse, salió él. No hay ningún contexto que dice que él oró, ni que le preguntó a Dios, ni se independizó. Escogió el lugar que él deseó. Judá escogió el amigo que él deseó. Dios no le dio ese amigo. No era el mejor amigo ese pagano. Era un parrandero que lo convirtió él en otro parrandero. Es importante que ese lugar donde fueron a esquilar las ovejas, donde se esquilaba, el esquilamiento de las ovejas o la esquila de las ovejas era una gran fiesta idolátrica en el pueblo pagano ahí donde estaba. Y allí había alcohol, mujeres, comida, orgía en ese paganismo. Y venían las prostitutas y se paraban junto al camino en esa fiesta a vender el sexo. ¿Y qué le dijo Judá? Vámonos al amigo, vamos por ahí, vamos a parrandear por ahí. Porque la Biblia es clara en cuanto a quienes deben ser los compañeros de un hijo y de una hija de Dios, ¿o no? Pero él eligió el amigo que él quiso. Y dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. Algunas versiones dicen las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y un dicho popular: el que se junta con cojo, al tiempo aprende a cojear. Tercero, Judá escogió la mujer de su deseo.
Escogió a la mujer de su deseo. Cuarto, Judas resolvió el problema a su manera. ¿Era o no era dueño de su libertad? Y Dios no se metió. Dios lo dejó quietito. Pero el mal manejo de la libertad de este hombre obligó a Dios a trabajar de una manera que su voluntad perfecta no quería a través de toda la historia en la línea de Judá. Tuvo que hacer uso de su gracia, de su misericordia, de intervenciones y permitir dolores, disciplinas. Y Dios tuvo que sufrir la consecuencia del error de Judá en la historia de la genealogía que traería al Mesías. Porque este hombre no le consagró a Dios su libertad. Diga, lo primero que tenemos que consagrarle a Dios en nuestras vidas es nuestra libertad. Él no te la va a arrebatar, Él no te la va a quitar. Él te va a decir, conságramela. Tú tienes el derecho a escoger. Tú tienes el derecho a usar tu tiempo. Tú tienes el derecho a usar tu cuerpo. Tú tienes el derecho lo tienes. Pero si tú no lo sometes al Espíritu Santo, no vas a saber usarlo. ¿Me escuchas? Porque ese derecho, esa libertad, quien la dio fue Dios. Dios te creó libre. Fue Dios que te creó, no te hizo como un robot, te hizo con voluntad, con libre albedrío. Pero también te dio los parámetros cómo manejar esa libertad. Y solamente esa libertad va a constituirse en un instrumento de propósito divino cuando tú se la consagras a Dios. Ahí está la diferencia de un mundano y un cristiano. Ahí está la diferencia de un hijo del reino y uno que no es hijo del reino. Es cómo usan su libertad. Hiras entiende que viviera una vida desacatado, desenfrenada, mundana, pecando, prostituyéndose. Pero Judá, o sea que si el Espíritu Santo no está manejando el vehículo de tu vida y si no estás transitando el camino de la bendición, de la prosperidad y de la extensión divina en tu vida, es porque tú estás mal usando tu libertad, no se la has consagrado a Dios. Lo primero que tenemos que hacer para romper ese ciclo es consagrarle a Dios nuestra libertad. Judá no consagró su libertad y esto lo llevó a hacer un mal uso de ella. Él, como intemperante, y así son todos los intemperantes, no consagran a Dios su libertad porque están dominados por su deseo. Diga, el que no consagra a Dios su libertad es porque está dominado por sus deseos. Ya tus deseos son el tirano que te gobierna. Tú vas a escuchar muchos sermones muy buenos, revelaciones, enseñanzas. De hecho, yo conversaba con mi esposa después de la predicación del jueves pasado y me quedé muy meditativo después de la enseñanza. Y yo le decía, tú sabes, mami, la razón por la que el Amanecer de la Esperanza es una iglesia como es en Nueva York es porque se le ha enseñado mucho. Hay mucha enseñanza. No significa que somos la iglesia perfecta ni que estamos del todo bien. Hay deficiencias que hay que corregir. Pero la forma como esta casa responde se debe a que tenemos un hombre de Dios que cree en la enseñanza de la palabra de Dios. Pero la enseñanza, cuando te es traída, lo primero que confronta es tu libertad y tu derecho. En todos los aspectos. Te puede agradar mucho el sermón. Puede ser una palabra que te puede tocar y hasta hacerte llorar. Pero el momento crítico es cuando tú tienes que entregar tu deseo.
Muchos lloran, pero no entregan su deseo. Existen los creyentes que son como Orfa y los que son como Ruth. Orfa lloró por su nuera, pero se devolvió a continuar y a buscar su deseo. Ruth lloró, pero lloró y siguió, hizo pacto y sacrificó sus deseos. Y mire qué pasó con Ruth. Fue una de las que aparece en la genealogía de la línea de Judá, porque fue redimida por Boaz, otro hombre que supo sacrificar su libertad. Imagine vos, un hombre ya viejito, una joven que me imagino que Ruth era muy aparente. Me lo imagino. Porque Boaz le dijo: siendo tú la mujer que eres, como eres joven, hermosa, no te has ido detrás de los hombres de este tiempo, sino que te has consagrado a Jehová, el Dios de Israel, y a mi hermana a servirle. Y dice aquí que ahora reconozco que eres mujer virtuosa. Diga, una mujer virtuosa es la que somete su deseo, es la que consagra su libertad. Igualmente un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios es el que consagra su libertad. Ella se le acuesta al lado a Boaz, ellos dos solitos en la oscuridad de la noche, bajo la sábana de las estrellas. Y le dice: redímeme. Si Boaz hubiera sido un desenfrenado, ese viejito, un desacatado como Judá, le mete mano de una vez a la muchacha. Mano. Pero ¿sabe qué hizo Boaz? Dice: no, espérate, pero yo no te puedo tirar el manto todavía, porque no es a mí que me corresponde, es a mi hermano. Si él no te redime, yo te redimo. Diga: todo en su tiempo y como Dios lo manda. Santo. Y usted vio la fiesta, ¿cómo terminó eso? Una fiesta, un fiestón. El propósito de Dios agarró camino otra vez. Y oiga, y en el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Qué le parece? Porque no es en los tiempos donde todo el mundo obedece que Dios demanda que le consagres tu libertad. Es cuando nadie obedece, allí tú tienes que obedecer. Pero tú tienes que estar consciente de que en ti hay un destino, de que en tu deseo hay propósito, de que Dios quiere manejar tus deseos, porque en esos deseos Dios va a cumplir cosas tremendas. Miren, no es por yo dármela. Ya ustedes saben por dónde voy, ¿verdad? Conocen al pastor Manolo ya. Pero antes de yo meterme con esa negrita, habían como 5 atrás de mí. Tenía como 5 que se me insinuaban, que querían entrar en una relación de amor conmigo. Amores, novios. Había una que hasta me planchaba y me lavaba la ropa y me cocinaba. Pero yo no veía propósito de Dios en ellas. Cuando la vi a ella, vi propósito. El Espíritu me dijo: ahí está. Y no me arrepiento de haber elegido la voluntad de Dios. Claro, 28 años no ha sido un viaje en coche. Todo matrimonio tiene sus altas, sus bajas. Pero nosotros tenemos una convicción de que somos un matrimonio de propósito. Hermanos, Boaz esperó y actuó según Dios en el tiempo de Dios. Porque la voluntad de Boaz
y su libertad estaba consagrada. Entonces, ¿qué es lo primero para que el Espíritu Santo tome el timón y maneje tu deseo? Conságrale tu libertad. Conságrale tu derecho a elegir. Cuando tú lo consagras, cada vez que tú dices, esto le agrada a Dios o lo estoy haciendo porque me gusta a mí, pero el hecho de que me guste a mí, ¿le gusta a Dios? Primera de Pedro 2:16, rapidito. Pon un marcador ahí que volveremos. Primera de Pedro 2:16. Dice así. Actúen, dile a tu hermano que está al lado tuyo, escucha bien, escucha bien. Así dice el versículo tuyo, actúen. ¿Cómo dice el tuyo? Aquí empieza el texto 2:16 de Primera de Pedro empieza, dice, actúen como libres, ¿pero qué? Pero no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Actúen como libres, no anden, estas religiones calcitrantes, herméticas, que fabrican cristianos, que los creyentes andan con un miedo. Usted no tiene que andar con miedo. Usted tiene que procurar agradarle a Dios en todo. Dice andar en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Anden en libertad, dice Pablo. Disfruten su vida cristiana, pero no lo hagan como los que tienen la libertad como pretexto. No la usen como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué lo dice? Conságrenla. Conságrenla. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero yo no me dejaré dominar. ¿Por qué pensaba así? ¿Por qué actuaba así? Porque había consagrado su libertad al Señor. Muy bien. Hay un caso en Hechos, no lo busque, yo se lo voy a citar simplemente. Hechos 18:18. Hay un caso muy especial donde dice que Pablo se rapó la cabeza en Cencrea. ¿Lo han leído? Literalmente se cortó el cabello, se recortó. Se usa el verbo raspó. Puede tener la idea de cuando alguien se pela caquito, pelado, ¿entiende? Así, limpio. No, eso no es lo que quiere decir. Se recortó el cabello porque lo tenía largo, porque tenía hecho voto. ¿Voto por qué? Pablo hacía voto. Pablo a veces utilizaba la enseñanza profética no al estilo del Antiguo Testamento, como el caso de Sansón, pero Pablo se apropiaba de la enseñanza profética del nazareato para comprometerse a serle fiel a Dios en medio de una sociedad pervertida, desenfrenada. Él hacía votos, se dejaba crecer, se quedaba sin recortarse para recordar que él debe andar en santidad para poder predicar santidad. Tiene que vivir en piedad en medio de un mundo de impiedad para poder establecer el reino. Y la mayoría de los comentaristas de ese pasaje concluyen de que Pablo había usado la enseñanza del nazareato para hacer un voto de santidad en medio de esa cultura donde él estaba evangelizando. Y al pensar regresar a Jerusalén, Antioquía y Jerusalén, entregó el voto porque dijo, voy a regresar a Jerusalén, a mi cultura. Esa es la idea. O sea, Pablo no hacía un voto porque estaba obligado. Que usted está obligado a casarse. No, Dios no le obliga a usted a casarse. No. Dios no le obliga a usted a subir a un altar a hacerle un voto a una mujer o una mujer a un hombre. Usted puede vivir en concubinato, usted puede vivir. Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene.
Dios no le va a poner una pistola en el pecho y decir, mira, tú no fornica, no. Si usted quiere, usted vive todos los años que quiera en concubinato y pecando. Dios no lo va a obligar. Pero ese deseo desorientado, descarriado, mal administrado, va a tener una consecuencia en sus generaciones. Ahí es donde se abren las brechas. Ahora, usted voluntariamente, usted dice, yo tengo la libertad de seguir viviendo con mi esposa así. Yo tengo la libertad de tener sexo sin casarme. Yo tengo la libertad de abortar. Yo tengo la libertad de hacer todo eso. Yo tengo la libertad de emborracharme. Yo tengo la libertad de usar droga. Yo tengo la libertad de ver pornografía. Yo tengo la libertad de todo esto. Yo tengo la libertad. Bueno, Dios no te obliga. Pero tú no has entendido el reino. Tú no has entendido la cultura en la que tú has sido metido por el Espíritu de Dios. Tú sigues teniendo tu libertad, pero ya no la puedes manejar igual. Tienes que consagrarla en tu conversión. Es cuando tú la consagras, cuando empiezas a ver la vida del reino en tu vida. Entonces, Pablo hacía voto. No estaba obligado, pero se comprometía con Dios a modelar lo que él predicaba. A revelar a un Dios piadoso, que no andaba emborrachándose, ni teniendo sexo por ahí. Pablo se contenía por el reino. Se abstenía por el reino, dice. De todo me abstengo, con tal de que este proyecto de Dios en mi vida y a través de mí tenga el éxito que Dios quiere que tenga. No son mis deseos los importantes y lo primero, sino que el propósito eterno de Dios triunfe en mi vida y a través de mi vida. Dale un aplauso al que vive y reina. Bendito sea su nombre. Alabado el nombre de Jesús. Romanos. No me diga, ¿qué pastor Romano que está por ahí sentado al lado de Fio? No, es el libro de Romanos. Ay, Dios. Siempre que menciono el libro de Romanos me acuerdo de Romanos. Y había una hermana en la iglesia que yo pastoreaba en Bonaire que se llamaba Gloria. Entonces la hermana estaba en restauración. Ella, Dios la había traído de un problema de mente y estaba en restauración. Y había una hermana que se sentaba atrás que era muy efusiva en la alabanza y gritaba ¡Gloria! Y la hermana decía en la de adelante decía, ¿te acuerdas, mami? Y cada vez que decía ¡Gloria! Ella decía Después tuve que sentarla atrás porque ahí ya no había distracción. A las dos la senté atrás para que ahí mismo al ladito ahí. Diga conmigo, al que no consagra su libertad, sus deseos y su intemperancia lo esclavizan y lo asfixian. Hay muchos que están en la iglesia, pero se están asfixiando en sus deseos. En Romanos capítulo 6, no puedo dejar de leer este texto, hermano. Una joya, un tesoro del Espíritu en la pluma de Pablo. Romanos 6, verso 12 en adelante, mire. No reine, pues, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus malos deseos. Ni tampoco presenten, subraye eso, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de injusticia, sino más bien presenten, subrayelo otra vez, preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Oigan, o sea, soy yo que tengo que presentarme, dice la Biblia. Dios no me va a dar un jalón de oreja. Ven acá, conságrate, mira, muchacho carpetoso, déjese de desenfreno. No, Él está esperando. Él te va a predicar, te va a hablar, te va a ministrar, se te va a revelar para que tú te presentes. Lo dice Pablo. El problema es que se presenta el que ha consagrado su libertad.
El que todavía está sometido a su propio deseo, yo primero, después lo de Dios, no se va a presentar, porque no le conviene presentarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque usted supuestamente tiene en su corazón al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, y la gracia le ha tocado, el pecado sigue reinando. Porque donde hay desenfreno, donde hay intemperancia, donde hay desobediencia, donde todavía tú estás haciendo uso de tu derecho para hacer lo que tú quieres, Dios no puede reinar. Siga leyendo. Porque el pecado, verso 14, no se enseñoreará de ustedes más, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿No saben que cuando se ofrecen a alguien, diga se ofrecen? ¿Cómo dice tu Biblia? ¿Y se ofrecen? Se someten, en el original es se ofrecen. Es como una ofrenda. Cuando ustedes se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Si te entregas a tu deseo va a ser tu verdugo. Porque eso es lo que pasa. Los deseos de la carne se convierten en verdugos inhumanos. Pero cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, Dios no es verdugo. Dice, tú vas a comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo que significa agradarle al Señor. Dios te va a bendecir. Pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido ¿cómo? ¿Cómo han obedecido? De corazón, aquella forma de enseñanza a la cual se han entregado. Y una vez libertados del pecado, han sido hechos ¿qué? Siervos de la justicia. Entonces, consagra tu libertad como siervo de la justicia. Señor, aquí estoy. Ya no me voy a servir a mí mismo. Ya no vivo para servir a mi deseo. Ya no voy a seguir pensando tanto en lo que me gusta. Ahora voy a vivir para agradarte. Porque Cristo me salvó para eso, para que yo te agradara otra vez a ti. Y en eso va a estar la extensión de la vida abundante. En eso va a estar la paz abundante de Dios en tu vida. En eso se va a desarrollar el propósito eterno que Dios diseñó para ti. Amén, hermano. Amén. Miren algo que a mí me tocó mucho. Ezequiel 24. Vaya a Ezequiel 24. ¿Están ahí todavía todos, hermanos? Amén. Ok. Ezequiel 24. Qué bueno. ¿Por qué hay que someter? ¿Cómo hay que someter al timón del Espíritu nuestros deseos? Mira el verso 16. Dios quiere darle una ilustración profética a Israel. Y mire cómo lo hace. Vamos a leer desde el verso 15. Dice: entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe. ¿Qué? ¿El deseo de qué? Oiga, míreme acá. Oiga, ¿qué usted piensa que era? ¿Que era el carro que tenía Ezequiel? ¿Que era la casita que tenía Ezequiel, el deseo de sus ojos? O cualquier otra cosa que era el deseo de sus ojos. Siga leyendo, que usted vea. He aquí que te quito de golpe el deseo de tus ojos. Pero tú no harás duelo, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, no guardes el luto por los muertos. Cíñete el turbante y pon las sandalias en tus pies. No te cubras los labios ni comas pan de duelo. Hablé pues
al pueblo por la mañana y al anochecer murió ¿quién? Mi esposa. Oiga, al anochecer murió mi esposa y mire, y a la mañana siguiente hice como me había sido ordenado. ¿Saben qué? ¿De quién era profeta Ezequiel? De Dios. ¿A quién le pertenece Ezequiel? Y todo lo de Ezequiel, ¿a quién le pertenecía? Incluyendo a su esposa. Todo lo que tenía Ezequiel, ¿a quién se lo dio? Ezequiel lo entendió. La diferencia entre tú y yo y Ezequiel fue que lo entendió. Muchos de nosotros no lo hemos entendido. ¿Cómo sería tu reacción que Dios se te aparezca y te diga, y tú sabes que es Dios que está ahí hablando? Te mira, esta noche te quito a tu esposa. Te la quito de un tiro. Y tú ni vas a llorar, ni vas a gemir, no vas a tomar luto, no vas a hacer duelo. ¿Usted se imagina? Que ni siquiera tú puedes decir, ¡ay María! Hermano, mira. Nada. Tenía que hacer como Dios le dijo. Y dice, murió en la noche y al amanecer hice como me fue dicho. Tenía dolor porque era el deseo de sus ojos. Si Dios dice que la mujer de Ezequiel era el deseo, es que era una mujer hermosa. Es que lo tenía locamente enamorado. Hay versiones como la versión del lenguaje actual que dice, te quito a la mujer que tú más quieres. Lo que tú más quieres. Esa mujer tenía ese profeta enloquecido. Sin embargo, Dios dice, me la voy a llevar. Y él dice, Señor, es tuya, yo la amo, me gusta mi mujer, pero tú eres el dueño, tú me la diste. Bye bye. Yo veo a algunos hombres que están diciendo, líbrame Jehová. ¿O será que hay algunos que están orando para que Dios se la lleve? Hermano, ese profeta actuó y obedeció. ¿Por qué? Porque había consagrado su derecho y su libertad. Pero ¿qué pasó con el joven rico? Que, toma todo lo que tú tienes, vende y luego lo por y ven y sígueme. Se fue triste. Porque ese tipo no estaba dispuesto a entregar su libertad. Estaba dominado por su riqueza y por sus deseos. Man. Es fácil hablar de reino. Pero entregar la libertad. Oiga lo que dijo un gran pensador. Escuche esto. Dice, la libertad es como el pan, que sin él podemos durar algunos días. Oiga, la libertad es como el pan, que sin él podemos durar algunos días. Pero el gobierno y el orden es como el aire, que si nos falta por un rato, morimos. Entonces, la libertad es una gran bendición usada bajo el gobierno de quien la constituyó. ¿Qué le parece? Usted, libertad. Te falta la libertad. Puede durar un par de días como el pan. Pero cuando falte el orden, el gobierno de Dios, del que hizo la libertad, morimos. Porque nuestros deseos nos matan. Es un arma de doble filo tu libertad. Dile a tu hermano o a tu hermana, dile, ¿escuchaste? Tu libertad es un arma de doble filo. Depende en manos de quién está.
Depende de mano de quién está. Diga, Judá no consagró su libertad. Por eso lloró, sufrió pérdida, sufrimiento, vergüenza y puso en riesgo sus generaciones. Por él no haber consagrado su libertad, ¿sabe qué hizo? Ignoró, no midió las consecuencias de sus actos. Cuando uno no consagra su libertad, uno no adquiere capacidad para medir consecuencias. Repítalo, el que no consagra su libertad, dígalo, el que no consagra su libertad es incapaz de medir consecuencias. Para usted poder evitar una desgracia mañana, tiene que medir consecuencias hoy antes de actuar. Piensa en el fin y no pecarás. Usted se imagina cuando Judá dijo, quémenla esa prostituta. Hermano, estuvieron a punto de volver ceniza a más de 40 generaciones y el plan de Dios en el Mesías. Porque lo que había en el vientre de esa mujer tenía que ver con el nacimiento del Mesías. En el vientre de esa mujer estaba el contenido de un destino profético de Dios desde la eternidad. Y él, por su beligerancia, por su liviandad, por su desacato, no entendía cómo era y qué había en el corazón del Dios al que él le servía, supuestamente. Quémela. Porque cuando usted no consagra su libertad, usted es un intemperante. Y usted no mide consecuencias, usted se convierte en un sinvergüenza. Nos convertimos en sinvergüenzas. Usted cuando no la consiguió, lo fue a llevar el cabrito, no lo encontró, pues deja que se quede con las prendas. ¿Usted sabe lo que eran esas prendas? ¿Ustedes saben lo que había en esas prendas? ¿Usted sabe lo que era su anillo? Era su sello, ahí estaba su nombre. El cordón y el anillo lo tenía en el cuello. Con eso era que él sellaba todos sus documentos de negocio, sus transacciones. Con eso él podía reclamar su herencia, sus propiedades. Con ese sello él podía asegurar la herencia de sus generaciones. Era su firma. Ese era el PIN de su tarjeta de crédito. El PIN number. Le entregó a esta prostituta por un arrebato de deseo descontrolado su PIN number y la tarjeta y todo. El bastón cargaba su nombre, porque el bastón de un patriarca llevaba el nombre del patriarca y tenía que ver con su autoridad que iba a ser transferida. Y se lo entregó a la prostituta, porque hasta ese momento la mujer para él era una prostituta. ¿Puede entender eso? No midió consecuencias. Oye, esta mujer se quedó casi sin nada de este hombre. Amado, se quedó con su nombre en su anillo, se quedó con su nombre en el bastón y se quedó con su nombre en su vientre, porque en el gen que había en el vientre estaba el nombre también de él. Santo. Y él dice, déjenla. Tu dignidad, tu reputación en manos de una prostituta, y a ti no te interesa, con tal de quedar con una buena imagen en la sociedad, para que no seamos avergonzados, para que nadie se dé cuenta de este asunto. Quítate la careta y vive la realidad que Dios diseñó para ti. La careta se tiene que caer, esa falsa imagen. Tantas caretas. Tienen que caerse las máscaras. Vivimos peleando por una reputación, defendiendo una reputación que en realidad no tenemos. Judá no cayó, hermano. Ya él estaba caído hace tiempo. Tamar no lo tumbó. Tamar no lo hizo caer. Ese hombre estaba derribado hace tiempo.
Hay muchos que caen y cayeron en ese momento, pero hay muchos que caen porque ya están caídos hace tiempo. ¿Qué pensarías tú si yo te digo en esta tarde, entrégale la clave de tu Facebook a tu mujer? ¿Ah? Entrégale la clave de tu Facebook a tu esposo. ¿Qué sucedería si tú le das la clave? Dale el PIN number y tu tarjeta. Ya habló uno. ¿Quién se para? ¿Quién aquí se pone de pie y le dice: a mí tú no me representas? No. Miren, es así como se cae la máscara. Es así como se consagra la libertad. Cuando usted consagra su libertad, nada que temer, nada que esconder, nada que temer. Ahora, no vaya a forzar a su cónyuge a que le dé la clave. Deja que sea él que consagre su libertad, o ella. Que Dios nos ayude, hermano. Libertad sin gobierno es un arma mortal en manos de su propietario. Es un suicidio. Diga: no midió las consecuencias. Hay un dicho que dice que el que se quema su trasero tendrá que sentarse sobre sus ampollas. ¿Para qué uso este dicho, hermano? No lo vea como algo vulgar, no, es una realidad. Todos tenemos un trasero. ¿Entiende? Es un dicho que si usted toma una decisión y se da un gustazo, aguante el trancazo también. Lo que pasa es que hay muchos que quieren el gustazo, pero no quieren el trancazo. No aguantan el trancazo. Irresponsables. Quieren tirar la responsabilidad a otro. Sácate a ese muchacho. Oh, fácil decirlo. Pero tú sabes el crimen que estás cometiendo. Tú sabes el corazón que tú estás hiriendo. Tú sabes las consecuencias que traerá eso a tus generaciones. Qué bueno que Cristo vino a cerrar las brechas, hermano. Porque hay muchas, pero Cristo las cierra. No fue fácil para él el dolor de 3 muertes de hijos amados. ¿Sabe que la palabra prenda? Él le ofreció el cabrito. No lo tengo aquí, te lo mando. No, dame una garantía. La palabra prenda en el original hebreo es arabón y se traduce garantía, compromiso, intercambio, seguridad. Y viene de la palabra arab, la raíz que significa trenzarse. Oiga, este hombre, sin darse cuenta, se trenzó con la prostituta. O sea, él pensó que él se fue, pero algo de él se quedó con ella. Escuchen esto. Wow, yo cuando leí esto dije: wow, Señor, ayúdanos, guárdanos, guarda a tus hijos y a tus hijas. La palabra también se traduce entrelazar o entremezclar, traficar y, oiga, rehén. Un rehén. Porque uno queda comprometido, voluntario o involuntariamente, con la prenda que uno dejó. Uno queda empeñado a cumplir. Eres un rehén. Oiga, Jacob, digo Jacob, pero es Judá. Judá se convirtió en un rehén de sus acciones. Y él no lo sabía. Él pensó: déjala quieta, que se quede con eso. Tú estás agarrado, papá.
Y eso viene para atrás. Tú te quedaste allá con ella. O sea, tú tienes un compromiso que te lo van a reclamar. Tú tienes una responsabilidad ineludible, papito. Sí mismo. Preso por la Guardia Mon. Oiga, nos convertimos en rehenes de nuestras decisiones intemperantes. ¿Usted cree que una decisión, la satisfacción de un deseo, lo deja a usted inmune? Usted es un rehén. Viene en consecuencia. Y no solamente usted se convierte en un rehén o en una rehén. Sus generaciones, usted lo pone como rehenes. Por eso es que hay que dar gracias a Dios por Jesucristo, que restaura y cierra las brechas. Un rehén es una persona de estimación y de calidad que como prenda queda en poder del enemigo mientras está pendiente un ajuste. Definición. Un rehén es una persona de estimación o calidad que como prenda queda en poder del enemigo mientras está pendiente un ajuste. Jacob tenía una cuenta que ajustar. Perdón, Judá. Era el papá, pero yo confundo al hijo con el papá. Gracias, ayúdenme ahí, ayúdenme. Judá tenía una cuenta pendiente, un ajuste pendiente con esa prostituta, que no era prostituta. Ella hizo uso de su sabiduría como mujer para lograr su redención. Y gracias a Dios que fue así, porque así continuó la línea genealógica, pero con brecha. ¿Usted me entiende? Cuando Cristo llegó fue que se paró la maldición de la brecha. Santo. Rehén, también el sinónimo es secuestro o secuestrado. Nosotros somos testigos de generaciones secuestradas por sus antepasados, por no haber cerrado la brecha, por continuar pecando, por continuar tomando el control de su deseo, por no entregar su deseo, por no darle el timón al Espíritu de Dios. Proverbios 30, voy terminando ya por esta tarde, amado. Tantas cosas que Dios abre en su palabra. Proverbios 30, 11 al 14, para que usted vea algo. Y marque esa porción, usted que es padre, que es madre, y los que piensan casarse y tener familia. Dice Proverbios 30, 11 en adelante, dice: hay generación, no dice hay individuos. Hay generación que maldice a su padre y no bendice a su madre. Hay generación limpia en su propia opinión, a pesar de que no ha sido lavada de su inmundicia. Oiga, hay generaciones que no han sido lavadas de su inmundicia. Las brechas están abiertas. Por eso maldicen a sus padres. Hay generación cuyos ojos son altivos, cuya vista es altanera. Hay generación cuyos dientes son espadas y cuya mandíbula son cuchillos, pero para devorar a los pobres de la tierra y a los necesitados de entre los hombres. Hay generación que no han sido lavadas, que están secuestradas por el desenfreno de los antepasados. Pero Cristo vino a liberar a los rehenes, a liberar a los secuestrados, a cerrar la brecha y a traer una vida abundante a nuestras vidas cuando entregamos nuestra libertad. Bendito sea el nombre del Señor. José midió las consecuencias. Por eso ustedes ven las generaciones de José. Él dijo: ¿cómo voy yo a cometer este mal? A pecar contra Dios y contra mi amo.
Si Él me ha confiado todo, mi Dios, porque su libertad se la entregó al Señor. Amén. José consagró su libertad. David no. Y perpetuó brechas. Hay hombres y mujeres que actúan locamente por tener la incapacidad de medir su consecuencia, por no entender estas verdades de los dichos de los sabios. Saben, tuve la experiencia muy dolorosa de ver derrumbarse a un hombre, uno de los servidores más fieles. No voy a mencionar nombre, mi esposa se va a dar cuenta de quién es porque los dos lo pastoreamos, una familia muy hermosa. Un varón lindo, servicial, entregado, que él estaba dispuesto, tierno, pero tenía una debilidad escondida, de la cual nunca habló. Llegaron a nuestra congregación personas de Holanda, holandeses, a trabajar como misioneros en una institución de rehabilitación para adictos. Y venían chicas muy aparentes holandesas. Y llegó a la iglesia una joven muy aparente holandesa. Y ella se iba al mar a bañarse, a disfrutar el mar en sus horas libres. Y este varón se dedicó a vigilar cuando ella iba a la playa. Y pasaba. Y se dio cuenta de las horas, los días que ella iba. Y él comenzó, porque se convirtió en esto, en una conducta en él repetitiva. Si él hubiera reprendido ese espíritu desde el principio y decir, pero lo que me está llevando a mí a pasar por esa playa es que yo estoy mirando a esa mujer y no es mío. Yo soy un hombre casado con hijo. Soy un siervo de Dios. Siguió. Y un par de veces, como tal me lo contó la holandesa cuando fue confrontada la situación, él se fue a bañar a la playa en el mismo momento que ella fue. Y ella me contaba que él se iba y él dice, yo lo veía que él hacía cosas raras cuando iba a bañarse. Y los dos iban a la iglesia. Y ella sabía que él servía en la iglesia, que era un líder en la iglesia. Y él, un moreno bien apuesto, y se iba y se ponía a hacer pechada delante de ella y a caminar. Y ella dice que ella veía que hasta hacía ridiculeces, me confesó cuando hablé con ella. Pero ella no le hacía caso a eso. Hasta que un día él no aguantó más y se le acercó y le pidió un beso en la playa. Dame un beso. Y él pensó que le iba a ir fácil con la holandesita. Y era una mujer centrada. Y le dijo, espérate. Tú eres un hombre casado, tú eres un servidor en la iglesia. Y yo no vine aquí a eso. Tú estás equivocado, le dijo. Y ella lo rechazó. Este pobre muchacho nunca más se pudo levantar después de eso. La decepción, el haberse descubierto en su vida un área tan cruda, pasar por un niño espiritual. Su vida se derrumbó llegó hasta perder su familia. Ya no por ese hecho, porque su esposa lo perdonó, Dios le ministró restauración, pero después por otras causas que tenían que ver con el desenfreno también. No había entregado su libertad, muy lindo, servía todo muy lindo, pero no entregó, no consagró su libertad. Un hombre casado con una niña preciosa. Y él llorando, pastor, yo no sé cómo yo cometí esto me ha destrozado a mí, pastor. Yo lo veía, yo lloraba con él, porque era uno de los servidores cercanos, hermano. Amado, amada. El que se mete en la tienda del diablo terminará haciendo negocio con él. Cuando tú veas que el pecado te está rodeando, sacúdete. Haz como hizo Pablo cuando la serpiente se le pegó, sacúdete la serpiente. Somete esos deseos al Espíritu. Dale el timón al Espíritu, no lo agarres tú, no se lo quites. Si el Espíritu pega un frenazo, ¡ay!, te lleva para allá, no le digas, no es para acá, sigue para allá con el Espíritu, porque Él te está escapando de un accidente estrepitoso.
A veces el Espíritu nos quiere llevar a la derecha, nosotros estamos forcejeando para ir a la izquierda porque nos gusta la izquierda. Hay que consagrar la libertad si queremos que las brechas se cierren. Dígalo conmigo. Hay que consagrar la libertad si queremos que la brecha se cierre. Conclusión. ¿Cuánta ignorancia evidencian aquellos que piensan que una clave en un celular o en una computadora, un preservativo, una píldora, etcétera, pueden evitar? Piensan que una clave en un celular, déjame leerle la conclusión bien. Un preservativo, una píldora, que puede evitar un embarazo, pueden evitar una enfermedad y otras cosas, pero ignoran que jamás podrán evitar las consecuencias. Oye, puedes evitar que la gente se dé cuenta, pero ya Dios lo sabe, las consecuencias vienen como quiera. Mal usar la libertad bajo una capa oculta es lo peor que puede hacer un hijo, una hija de Dios. Porque eso el impío se le entiende, pero un hijo, una hija de Dios, las consecuencias vienen. Tarde o temprano vendrán. No hay nada oculto que no haya de ser, no haya de salir a la luz. Y las consecuencias que vienen no vienen para ti solo, no. Vienen para ti, para tu familia que te rodea y para tus generaciones. Hay un riesgo grande que hay que medir. Judá estaba tan desacatado en su intemperancia que no pudo ni supo que en su semilla y en su deseo había un contenido de eternidad, de redención para la humanidad. Y estuvo a punto de pegarle fuego. Mucha gente grita que aborto, que el derecho al aborto, que el aborto que yo qué ando. Pero hermanos, no saben con lo que están bregando. Porque matando a un niño tú te estás llevando una generación y generaciones. ¿Y usted cree que van a quedar impunes? Viene el juicio porque vienen. Tienen sobre sus espaldas las consecuencias de sus decisiones y de sus propuestas y del mal uso de su libertad. Porque Dios siempre pide cuenta de lo que Él entrega. Y quien te entregó la libertad fue Dios. Y te va a pedir cuenta por ella. Rehenes de sus propias acciones. Sí. La libertad es una gran bendición, pero para los que la usan bien. Una gran bendición es la libertad, pero para los que la usan bien, bajo el gobierno y el orden correcto de Dios. Amado mío, dile a tu hermano que está al lado tuyo. Dile, manito, manita, dile, manita. Míralo a los ojos, bien fijo, con seriedad, dile. Míralo a los ojos, no tenga vergüenza, míralo a los ojos, que esto es de Dios. Dile, es tiempo de consagrar nuestra libertad a Dios. Dale un aplauso al que vive. Yo no sé tú, pero yo quiero una generación sin brecha. Yo no quiero generaciones con brecha. Quiero amaneceres lindos de Dios en mis hijos, en mi descendencia. Claro, yo tengo una responsabilidad ahora como padre. Los hijos míos tendrán la de ellos en su tiempo. Pero que la brecha no sea abierta por mi causa. Yo no voy a convertir a mis generaciones en rehenes del diablo. Entonces, oremos y pidámosle a Dios que Él en Cristo, en su nombre, cierre toda brecha, que nos ayude,
que sean canceladas, deshechas esas maldiciones ancestrales que afectan el comportamiento hoy. Matrimonios, oren juntos, cancelando las maldiciones. Padres, madres, reúnanse con sus hijos y oren entregando su libertad a Dios, consagrándole a Dios su libertad. Hagan un pacto de nazareato en el Espíritu. Hagamos un pacto de nazareato, de consagrarle a Dios nuestros deseos, de declarar que nuestras familias no serán familias desacatadas, desordenadas y desenfrenadas, sino una familia donde la estrella de la mañana que Jesús alumbra, hay un bello amanecer y la vida abundante que hay en Él, las bendiciones que Él vino a darnos prosperan. Amén, amado. Denle un aplauso a Jesús. Siempre oremos todos los días por nuestros niños. Cuando aplaudían, yo vi una hermosa imagen. A mí me entristece mucho el futuro de nuestros niños. A veces oro y pienso en ellos y me compunjo porque el mundo que les espera. Solo el poder de Dios podrá guardarlos y hacerlos fuertes y resistentes, hermano. Pongamos nuestras manos cada día sobre nuestros hijos. Bendigámosle. Desliguemos sus almas y su espíritu de toda herencia de maldición. Y seamos ejemplo de una vida bajo el gobierno de Dios en nuestras familias. No deje ir a su niño, a su niña a la escuela sin bendecirlo y cubrirlo con la sangre de Jesús. Y declarar la palabra del pacto del Eterno sobre ellos. Declare que son generaciones santas sus hijos. Y que toda brecha queda cerrada, que en sus vidas no habrán brecha ni en sus generaciones. Dios cumplirá su propósito y su designio libremente en cada uno de ellos. Que en nuestras generaciones habrán amaneceres sin brechas. Habrán ceras sin fares. Y si nosotros, hombres, mujeres, adultos, hemos hecho mal uso de nuestra libertad, arrepintámonos. Arrepintámonos. Que eso cierra la brecha también. Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse, dice, y vendrán de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Vendrá un cambio glorioso. Judá se arrepintió. La generación quedó marcada. Pero Dios se metió y guardó el linaje a pesar de él. Él se arrepintió. Si usted ve el Judá de ahí para allá, cambió completamente. Él volvió a su familia. Dice, no volvió a tener relación con Tamar. La respetó. Él recapacitó, dijo, ella es más justa que yo. Eso significa una palabra de reconocimiento de que yo soy un perverso. Judá cambió. Él se sentó sobre sus ampollas. Sentarse sobre las ampollas es arrepentirse, asumir la responsabilidad, pedir perdón y empezar de nuevo. Apartarnos de todo lo que significa desenfreno, liviandad, beligerancia, desacato. Y decirle a Dios, ayúdame, Espíritu Santo, tome el timón de mis deseos. Quiero andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Dígalo conmigo, anhelo
Diga: yo anhelo de verdad andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Padre, tú nos has establecido en la tierra y en esta nación para ser luz y sal, para ser la contraparte, para ser el mensaje que redarguye, para perpetuar la luz de Cristo, el amanecer de la estrella de la mañana, para llevar a cabo tu obra determinada desde la eternidad. Somos la generación 43 que está destinada a ser en Cristo una generación sin brechas, Señor, donde el reino es permanente, perenne y eterno y triunfante y vencedor. Somos parte de una iglesia que es la generación 43, la cual ni siquiera la puerta del infierno prevalecerán contra ella. Ya no habrán más brechas en el muro que tú has puesto en Jesús para nosotros. Pero tenemos que entregar nuestra libertad a ti. Presentar nuestros miembros para la justicia, no para el pecado más. Obra que esta palabra con poder germine en cada corazón, en cada alma, en cada espíritu, en cada mente, en cada familia, en cada matrimonio. Y que la cultura bendita, el orden de Dios del cielo, tome gobierno en nuestras vidas personales, individuales. Que nos eleve a un compromiso personal de piedad contigo y también familiar. Dios, en el nombre de Jesús, que nuestros jóvenes te honren en sus vidas, que no se corrompan nunca, que guarden la santidad en Cristo. Nuestros niños, nuestras niñas, nuestras generaciones sean santas para ti. Testimonio vivo del reino en medio de una generación maligna y perversa. Oh Dios, levántate en medio de nosotros. Toma la rienda de nuestros deseos y líbranos. Nuestro anhelo es honrarte. Gracias por tu palabra. Dale gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Consagramos nuestra libertad y se cierra toda brecha en el nombre de Jesús. Consagramos nuestra libertad y se cierra toda brecha en el nombre de Jesús. No importa lo que hizo mi abuelo, mi papá, mis ancestros. Lo que importa es que Cristo reina en mi vida, Cristo reina en mi casa y Cristo restaura. Y yo acepto y me someto a ese reinado. Yo me someto a ese gobierno. Yo le doy el timón al Espíritu Santo. Yo le doy el timón de mis deseos al Espíritu Santo. Yo le doy el timón de mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.